Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, De animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Estamos en el capítulo número 13 que se llama El secreto del éxito. El día de hoy vamos a leer el número 2, Clío ciega. No podemos explicar las opciones que la historia hace, pero podemos decir algo muy importante sobre ellas. Las opciones de la historia no se hacen para beneficio de los humanos. No hay ninguna prueba en absoluto de que el bienestar humano mejore de manera inevitable a medida que la historia se desarrolla. No hay ninguna prueba de que las culturas que son beneficiosas para los humanos tengan que triunfar y expandirse de manera inexorable, mientras que desaparecen las culturas menos beneficiosas. No hay prueba alguna de que el cristianismo fuera una mejor opción, que el maniqueísmo o que el imperio árabe fuera más provechoso que el de los persas sasánidas. No hay pruebas de que la historia actúe en beneficio de los humanos porque carecemos de una escala objetiva en la que medir dicho beneficio. Diferentes culturas definen de manera distinta el bien y no tenemos una vara de medir definitiva para juzgar entre ellas. Los vencedores, desde luego, creen siempre que su definición es la correcta. No obstante, ¿por qué habríamos de creer a los vencedores? Los cristianos creen que la victoria del cristianismo sobre el maniqueísmo fue beneficiosa para la humanidad, pero si no aceptamos el punto de vista cristiano, no hay ninguna razón para estar de acuerdo con ellos. Los musulmanes creen que la caída del imperio sasánida en manos musulmanes fue beneficiosa para la humanidad, pero estos beneficios solo son evidentes si aceptamos la visión del mundo que tienen los musulmanes. Bien pudiera ser que todos estuviéramos mucho mejor si el cristianismo y el islamismo hubieran caído en el olvido o hubiesen sido derrotados. Hay muchos estudiosos que consideran que las culturas son una especie de infección o parásito mental y que los humanos son su anfitrión inconsciente. Los parásitos orgánicos como los virus viven dentro del cuerpo de sus anfitriones, se multiplican y pasan de un anfitrión a otro, alimentándose de sus anfitriones, debilitándolos y a veces incluso matándolos. Mientras los anfitriones vivan el tiempo suficiente para transmitir al parásito, a éste le importa poco la condición de su anfitrión. De la misma manera, las ideas culturales viven dentro de la mente de los humanos, se multiplican y se extienden de un anfitrión a otro y en ocasiones debilitan al anfitrión e incluso lo matan. Una idea cultural, como la creencia en el cielo cristiano por encima de las nubes del paraíso comunista aquí en la tierra, puede impulsar a un humano a dedicar su vida a extender dicha idea, incluso al precio de la muerte. El humano muere, pero la idea se extiende. Según esta aproximación, las culturas no son conspiraciones urdidas por algunas personas con el fin de sacar partido de otras, como los marxistas propenden a creer. Más bien, las culturas son parásitos mentales que surgen accidentalmente y a continuación se aprovechan de todas las personas a las que han infectado. Esta aproximación se denomina memética. Supone que, de la misma manera que la evolución orgánica se basa en la replicación de unidades de información orgánica, denominadas genes, la evolución cultural se basa en la replicación de unidades de información cultural llamadas memes. Las culturas que tienen éxito son las que sobresalen en la reproducción de sus memes, con independencia de los costes y beneficios para sus anfitriones humanos. La mayoría de los estudiosos de las humanidades desdeñan la memética, en la que ven un intento superficial de explicar los procesos culturales con analogías biológicas toscas, pero la mayoría de estos mismos estudiosos son partidarios del hermano gemelo de la memética, el posmodernismo. Los pensadores posmodernistas hablan de discursos y no de memes como componentes esenciales de la cultura, aunque también ellos consideran que las culturas se propagan con poca consideración para el beneficio de la humanidad. Por ejemplo, los pensadores posmodernistas describen el nacionalismo como una peste letal que se extendió por el mundo en los siglos XIX y XX, causando guerras, opresión, odio y genocidio. En el momento en que las gentes de un país eran infectadas por dicha peste, las de los países vecinos tenían también muchas probabilidades de contagiarse del virus. El virus nacionalista se presentaba como beneficioso para los humanos, pero sobre todo ha sido beneficioso para sí. Argumentos similares son comunes en las ciencias sociales bajo los auspicios de la teoría de juegos. La teoría de juegos explica cómo, en sistemas con múltiples jugadores, las consideraciones y las pautas de comportamiento que dañan a todos los jugadores consiguen, no obstante, arraigar y extenderse. Las carreras armamentistas son un buen ejemplo de ello. Muchas carreras armamentistas
llevan a la bancarrota a los que participan en ellas, sin que realmente cambien el equilibrio militar del poder. Cuando Pakistán adquiere aviones militares avanzados, la India responde de la misma manera. Cuando la India desarrolla bombas nucleares, Pakistán las sigue. Cuando Pakistán aumenta su marina de guerra, la India hace lo mismo. Al final del proceso, el equilibrio de poder puede quedar en buena medida tal como era, pero mientras tanto miles de millones de dólares que podrían haberse invertido en educación o salud se han gastado en armas. Pero es difícil resistirse a la dinámica de la carrera armamentista. La carrera armamentista es un patrón de comportamiento que se extiende como un virus de un país a otro, dañando a todos pero beneficiándose a sí mismo según los criterios evolutivos de supervivencia y reproducción. Tengas en cuenta que una carrera armamentista, al igual que un gen, no tiene conciencia, no busca conscientemente sobrevivir y reproducirse. Su proliferación es el resultado no pretendido de una dinámica poderosa. No importa cómo la llamemos, teoría de juegos, posmodernismo o memética, la dinámica de la historia no se dirige a mejorar el bienestar humano. No hay base alguna para pensar que las culturas que más éxito han tenido en la historia son necesariamente las mejores para Homo sapiens. Al igual que la evolución, la historia hace caso omiso de la felicidad de los organismos individuales, y los individuos humanos, por su parte, suelen ser demasiado ignorantes y débiles para influir sobre el curso de la historia para su propio beneficio. La historia avanza desde una encrucijada a la siguiente y elige por alguna razón misteriosa seguir primero esta senda y después otra. Hacia 1500 después de Cristo, la historia hizo su elección más trascendental, que cambió no solo el destino de la humanidad, sino sin ningún género de duda el destino de toda la vida en la Tierra. La llamamos Revolución Científica. Empezó en Europa Occidental, una gran península en el extremo occidental de Afroasia, que hasta entonces no había desempeñado ningún papel importante en la historia. De todos los lugares posibles, ¿por qué la Revolución Científica se inició allí y no en China o la India? ¿Por qué empezó en plena mitad del segundo milenio después de Cristo y no 2 siglos antes o 3 siglos después? No lo sabemos. Los expertos han propuesto decenas de teorías, pero ninguna de ellas es particularmente convincente. La historia tiene un horizonte muy amplio de posibilidades, la mayoría de las cuales no se realizan nunca. Es concebible imaginar que la historia avanzará generación tras generación y pasará por alto la revolución científica, de la misma manera que es concebible imaginar la historia sin el cristianismo, sin el imperio romano y sin monedas de oro. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad. El día de hoy leímos el último tema del capítulo número 13, que se llamó El secreto del éxito, para dar paso a la parte número 4, la revolución científica, el capítulo número 14, el descubrimiento de la ignorancia. Les recuerdo que son 20 capítulos, así que ya vamos muy avanzados. Los invito a que compartan la lectura, le den like, me dejen un comentario, me sigan en mis redes sociales y que se suscriban a este canal. Muchas gracias por escuchar.